de sus responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas y amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Estares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en la producción de La Otra Vía de Decio Britarian, control técnico, y nos acompaña el señor Eduardo Llanes. En la conducción y moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Les recordamos que estamos saliendo vía internet por la decisión sacrosanta de personas que no conducen este negocio y que no entienden a veces lo que se requiere, que necesita también la sociedad venezolana. En todo caso, pueden vernos, como yo le estamos diciendo, vía internet, y estamos vía YouTube, vía Twitter, @La Otra Vía, rcr.tv, para quienes quieran vernos en internet y seguirnos también haciendo uso de sus móviles inteligentes. Nos vemos por Periscope, @RCR750. Vía Twitter, @RCR750. Nosotros vamos a entrar en un editorial que obviamente tiene que ver con un hecho noticioso que se produjo esta semana. A todo el mundo lo dejó sorprendido. Bueno, la prensa nacional, de hecho, también lo está reseñando en el día de hoy con una serie de consideraciones con base en las observaciones que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Y lo nuestro se fundamenta en este instante en un editorial que tiene que ver con el Banco Central de Venezuela. El titular: el Banco Central de Venezuela, hasta confirmando la catástrofe, maquilla sus cifras. Déjame en el uso de la palabra a Ligia Perdomo para que lea el editorial, lo comentemos y luego pues vamos de lleno a conversar también con nuestro invitado muy especial de este momento, que no lo vamos a identificar hasta que vayamos al encuentro con él. Ligia. A hurtadillas y entre gallos y medianoche, sin decir esta boca es mía, colocando los datos sigilosamente y como si nada hubiera pasado en sus hojas de Excel, el Banco Central de Venezuela actualizó las cifras de las cuentas nacionales luego de un lustro, para decirlo coloquialmente, haciéndose el loco. Lo publicado confirma que todos los venezolanos de carne y hueso, salvo los que habitan Miraflores y quienes forman parte de su corte, sabían por sufrirlo en carne propia. Venezuela ha sufrido quizás la contracción económica más severa de la historia mundial sin que haya existido un conflicto bélico de por medio. Olvídense de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado u otros fenómenos meramente económicos similares. Todos ellos palidecen ante la catástrofe venezolana que tardía y solapadamente reconoce el Banco Central de Venezuela al admitir que la economía se redujo a menos de la mitad. Y sigue palo abajo mientras sigan los mismos con las mismas políticas que nos han traído hasta aquí. La razón que más fuerza parecía cobrar por tan demorado acto de contrición aparentemente era responder a la solicitud de sus acreedores chinos de restablecer cierto viso de legitimidad del Banco Central de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional. Si esa era efectivamente la intención, no llegó muy lejos, porque el Fondo Monetario no demoró en responder con un escueto comentario de que hacía años que no tenía noticias del Banco Central de Venezuela y habría que ver de qué sostenibilidad y credibilidad pudieran gozar las cifras recién actualizadas. Más o menos en el mismo tenor fueron recibidas las cifras tanto por los principales mercados financieros y los demás acreedores. Otra razón que seguramente impulsó al BCB a actualizar las cifras es el hecho que otro organismo oficial con credibilidad en los países democráticos y los mercados financieros, la Asamblea Nacional, tuvo la iniciativa de empezar a publicar las cifras de inflación mensual, acumulada y anualizada con regularidad. Las cifras de la Asamblea Nacional no son sacadas del aire, se preparan de acuerdo a las normas y metodologías del propio BCB y, según se rumora, son alimentadas en parte por técnicos del propio Banco Central. Pero aún con esos dos antecedentes, quienes nos han traído a este estado de colapso económico en que se encuentra la nación, no resistieron la tentación de maquillar las cifras. Reconocen la existencia de una hiperinflación, pero le reportan inferior a la que ha reportado la Asamblea y estimado del Fondo Monetario Internacional partiendo de fuentes secundarias. Estas manipulaciones no son nuevas. Fueron las que utilizaba el Banco Central hasta 2015,
que hizo que los economistas publicaran y acuñaran el término de inflación subyacente para poder decirles la verdad a los agentes económicos. Por demás, la manipulación pareciera ser uno de los deportes favoritos de quienes presumen de ser socialistas. El gobierno de Cristina Kirchner en Argentina se caracterizó por reportar inflaciones que eran la mitad de la verdadera durante todo su mandato. Esto no sucedería si quienes así pretenden engañar a sus ciudadanos se dieran cuenta que en un mundo globalizado no hay cómo esconder la verdad. Cuando las cifras no existen o se manipulan como hace el Banco Central, tanto los analistas como inversionistas asumen que las cosas están mucho peor de lo que se admite y se inhiben de invertir en un país con semejante cultura oficial. Si Venezuela va a repetir el espiral descendente en el cual revertir la espiral descendente en el cual la presente forma de conducir política económica lo ha colocado, necesitará masivas cantidades de inversiones de capital. Esas inversiones no vendrán si quienes deberían ser los guardianes de la transparencia de las cuentas nacionales actúan en sentido contrario al que se le exige o le exige su investidura. Bueno, señor Conchazo, bienvenido a la casa, ¿no? Bienvenido a la casa. Usted no se está consiguiendo con un programa precisamente mejor que el que dejó. Lo conseguimos un poco más complicado, aunque con un hecho interesante, que es este informe que ha presentado el Banco Central, como dice, intempestivamente, pero que hasta el Fondo Monetario pues le dijo, mira, yo creo que las cosas no están muy bien, ¿no? Sí, bueno, lo único que ha hecho el Banco Central, que está calificado como el peor banco central del mundo por casi todas las autoridades, ¿no? Lo que queda de él, porque ya ni siquiera bancos corresponsales tiene, es subrayar la verdad. Es interesante, por cierto, que en materia de la contracción económica, las cifras del banco sí son relativamente exactas, pues es muy difícil esconder eso, manipularlo, ¿no? Ellos hablan de una contracción de 52%, pero reportan solamente hasta al tercer trimestre de 2018. Las cifras que maneja la Asamblea Nacional, el Fondo Monetario y el resto de las personas que dicen la verdad es por el orden del 60%, o sea que prácticamente esas cifras coinciden, pero eso es una cifra que la gente, el público no ve, el público ve y la que entiende es la cifra de inflación. Entonces, la manipulación que hace el Banco Central, que la venía haciendo cuando todavía publicaba cifras en el 2015, es no que sencillamente borran la data que les llega y ponen una data nueva. O sea, no son como el CNE, que cambia los votos por uno por otro, no. Ellos trabajan con la data bruta que les llega. Lo que pasa es que entonces hacen algunas maniobras, ¿no? Por ejemplo, le dan un peso relativo muchísimo más alto a la circulación de los CLAPS de lo que les dan al consumo de esos mismos productos en el mercado libre. Y con esas manipulaciones, manipulando porcentajes, es que más o menos ellos logran decir algo que ellos piensan que va a sonar mejor que lo que es la realidad. Pero es que casi da risa, ¿no? Porque ellos dicen, no, la inflación fue solamente 260,000%. Quiere decir, no fue el 1,000,000% más o menos que se reporta, pero 260,000% es una cosa gigantesca, ¿no? Es una cosa que casi no tiene uno como captarla y no tiene uno como sobrevivirla económicamente. Entonces, no creo que vamos a poder esperar hacia adelante que el Banco Central cambie su forma de ser, a no ser que haya un cambio en las autoridades del Banco Central y en la conducción política que lo controla, ¿no? Pero dentro de eso tenemos que movernos. El país sigue en el camino de una contracción permanente que si hacemos una proyección hacia adelante, haciendo exactamente las mismas cosas, posiblemente, qué sé yo, lleguemos a ser más pequeña que la economía más pequeña del sudeste asiático, porque ya estamos a punto de pasar a la haitiana por el camino que vamos. Hemos venido achicándonos y achicándonos. Y eso tiene dos aspectos, ¿no? Las economías se achican cuando no son las políticas adecuadas. Zimbabue es un ejemplo de eso. Pero Venezuela es un caso anómalo. Primero un caso anómalo porque tiene dos gobiernos. Tiene un gobierno que es reconocido por 60 países y que está ejecutando acciones de soberanía en el exterior.
Eso la gente aquí no se da cuenta, y muchos de los radicales, por cierto, que quieren pedir una invasión y esto, no se dan cuenta que el gobierno de Guaidó en el exterior está ejerciendo soberanía. Ejerció soberanía cuando ocupó las embajadas de Estados Unidos, ejerció soberanía la Asamblea cuando pagó los intereses del bono 2020 para preservar la integridad de Citgo, ejerció soberanía cuando tomó la directiva de monómeros colombo-venezolanos, y así sucesivamente. Al interior, obviamente, ese gobierno no está ejerciendo soberanía. La ejerce el gobierno de Maduro en Miraflores sobre una parte del territorio nacional, porque tampoco la ejerce sobre todo el territorio nacional, porque hay una parte que está en manos del ELN, hay otra parte que está en manos de las otras mafias de la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una situación muy anómala, pero en todo esto hay cierto rayo de luz que yo creo que debemos irnos concentrando en las cosas positivas. Venezuela es quizás uno de los pocos países que ha llegado a un estado de postración como el que en este momento sufrimos, que tiene potencialmente las herramientas, no para de la noche a la mañana volver a 1998, mucho menos, pero a través de un proceso racional, iniciar una recuperación de la actividad económica y un rescate lento y cada vez más acelerado de niveles de ingresos como los que debería tener. La primera parte, y lo tiene por sus recursos naturales, que bien administrados podrían ser la palanca para ese desarrollo, y sus recursos humanos, buena parte de los cuales ha salido del país, pero que también bien administrada esa situación, a base de incorporarlos en los sistemas democráticos de votación y hacer, como ha dicho Guaidó, tratar de que la gente regrese en parte, y los que no regresen mantengan lo que se ve cuando uno está allá afuera, un gran sentido de nación, porque quienes están exilados o están en la diáspora, pero esa diáspora está muy unida alrededor de su venezolanidad. Esto es una fortaleza adicional para poder canalizar lo que decimos al final del editorial, que al final es lo que va a rescatar al país. Cantidades masivas de inversión privada y de, por supuesto, ayuda de los multilaterales en un inicio, porque la inversión privada puede venir muy rápidamente, pero necesita cierto tiempo para decantarse en todos los medios. Por ejemplo, tú no puedes subir el precio de la gasolina y de la electricidad a los niveles que debe tener el primer día de una transición. Claro. Tienes que hacerlo de cierta forma. Pero por otro lado, no puedes decirle a quienes van a explotar el petróleo o operar el sistema eléctrico que no cobren tarifas normales por el servicio que se está dando. Entonces, ese desfase lo puede ayudar a resolver el apoyo de los multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y los países amigos que ya han dicho, como Estados Unidos y otros europeos, pero fundamentalmente Estados Unidos, que están dispuestos a ayudar de manera importante a la recuperación. Y nótense que he hablado de los multilaterales y no he mencionado al Fondo Monetario Internacional. Y no lo mencioné por una sencilla razón. La gente cree, y en esto de la gente cree no es la gente de la calle, no. Algunos que deberían saber mejor, que deberían ver las cosas distintas, economistas inclusive de la oposición, creen que no. El Fondo Monetario nos puede dar masivas cantidades de ayuda. Pero eso es solamente parcialmente cierto, porque el Fondo Monetario no presta para desarrollo. Para lo único que presta el Fondo Monetario es para fortalecimiento de reserva. Son créditos, ellos lo llaman stand-by, son créditos condicionados que le dan a la autoridad monetaria la posibilidad de estabilizar la moneda siempre y cuando ejecute un programa económico que el fondo aprueba y en el cual los préstamos multilaterales van a venir de los bancos que mencioné anteriormente. Ahora, eso va a ser un puente. Venezuela tiene que darse cuenta que para atraer inversión privada, no es que la gente está esperando allá afuera para que ya los venezolanos arreglaron su problema político, qué chévere. Bueno, ahora vamos a olvidarnos de todo el dinero que íbamos a invertir en Colombia, en Perú y en otros países y vamos corriendo a Venezuela a invertir. Eso no va a pasar así. Sí. Eso va a requerir
convencer al mundo de que hemos aprendido nuestra lección, no solo de estos últimos 6 años, sino de una larga lección de populismo en la cual en Venezuela nos hemos creído que sí hay almuerzo gratis, que se puede regalar la electricidad, el agua, la gasolina, los CLAPS y prácticamente todo. Entonces, esos son los retos que tenemos y, por supuesto, quizás el primero es cómo restituimos la capacidad de adquisición de los trabajadores, porque el Banco Central ahora sí ha validado que el salario mínimo está en $10 mensuales y la pensión mínima, o la pensión, que es la única, claro, está en menos de $7, y eso son cifras totalmente inconcebiblemente ínfimas para cualquier país. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más en La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Ligia tiene la referencia por donde se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Como no, se pueden comunicar a través de la cuenta de Twitter, @laotravía, y por el canal de YouTube de la estación RCR 750. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y Ligia Perdomo, a quien le corresponde recibir los mensajes que ustedes nos pueden enviar vía Twitter y siéntanse en libertad de hacer su planteamiento, como lo han venido haciendo las semanas anteriores, porque definitivamente nos ha permitido enriquecer nuestras conversaciones y profundizar en algunos planteamientos, algunos de los cuales no necesariamente deben ocuparnos en este instante, pero cuando vamos a este análisis que acaba de hacer Aurelio, yo le dije a Aurelio cuando estábamos fuera en pausa, si Aurelio cree que definitivamente el Banco Central va a seguir haciendo estas publicaciones de las cifras, ¿no? O sencillamente fue una mojadita allí para convencer a alguien de que sí tenía alguna cifra. Yo sí creo que lo va a hacer por lo siguiente, porque a trancas y barrancas hay algunas cosas que han venido haciendo en la situación monetaria y no hablemos de en la fiscal no, pero en la monetaria sí han venido haciendo algunas cosas. Tenemos un cambio libre. Hay que reconocer que ese cambio, bueno, puede decir, no es totalmente libre. Bueno, pero ningún cambio es totalmente libre, a no ser que sea Ecuador, que es una dolarización y claro, no existe Banco Central. En todos los países que hay una autoridad monetaria, hay intervención de una forma u otra, la autoridad monetaria, incluyendo Estados Unidos, ¿me entiendes? Bueno, quizás no tanto en Alemania, pero en Estados Unidos el Fed interviene a base de inundar el mercado con instrumentos o recoger instrumentos de ahorro, ¿no? Pero en este caso tenemos que ya prácticamente los dos cambios se han estabilizado a unos niveles altos y están depreciándose más o menos al unísono, ¿no? El paralelo y el mercado de las mesas de dinero. Tenemos que también, y eso se ve viendo la liquidez semanal, que se está haciendo un esfuerzo por ir trancando la liquidez, no solo en cuanto a lo que le han hecho a los bancos que los tienen ahogados, sino también en cuanto a la emisión de dinero que ha bajado de una especie de un promedio de 10 o 12% intersemanal a entre 4 y 5% intersemanal, que sigue siendo gigantesco, sí, pero va en la dirección de allá. Entonces, eso ya lo han hecho. Alguien ha decidido que no queda más remedio que asumir el costo político de no subir los ingresos a base de imprimir más dinero.
Y eso es lo que ha hecho que fue el 1 de mayo se haya hecho un aumento que no se atrevió ni siquiera el presidente Maduro a anunciar. Se lo dejó a Francisco Torrealba, porque era tan poco en relación a lo que de verdad es la necesidad de las personas, que le daba vergüenza hacerlo. Han puesto las pensiones por debajo de lo que normalmente es, que es 75% del salario. Están por 66% del salario, porque el salario mínimo está en 40.000 y el cestatique lo subieron a 25, que es para los activos y no para los pensionados. Entonces los pensionados prácticamente los tienen contra la pared. Sí, que si el bono de guerra y el bono de esto, pero ya cada vez hay menos bonos de ese tipo. Entonces se están haciendo una serie de cosas que van en la dirección de un ajuste contractivo dolorosísimo, cuando de verdad lo que necesita el país es un ajuste, sí, pero un ajuste expansivo liderado por la inversión. Pero eso no lo puede hacer el gobierno o el porcentaje de gobierno que todavía está en manos de Maduro. Sí. Eso requiere un gobierno que permita que, no que se levanten las sanciones. Eso es un pedacito. Yo lo voy a resumir en una cosa. Requiere un gobierno que haga que los mercados financieros reduzcan dramáticamente la percepción de riesgo que tienen sobre Venezuela. Bien. Hace 2 semanas tuvimos como invitado de este programa para la ya hoy expresidenta de Consecomercio, la señora María Carolina Uzcategui. Y ella, en esa conversación que tuvimos y que le dijimos en intercambio de opiniones, queremos hacerte un reconocimiento como ciudadano. O sea, nosotros aquí, alguien dice, ustedes son los del programa de Fede Cámara. No, nosotros no somos programa de Fede Cámara, somos un programa de venezolanos para venezolanos, entusiasmado con la convicción de que aquí hay condiciones para que salgamos el problema que tenemos. Y ella decía, ahí se están dando unos cambios tan importantes en Consecomercio, que inclusive quien me va a reemplazar es un muchacho, es un muchachito prácticamente, que puede ser un hermano menor mío. Entonces ya tenemos el hermano menor de María Carolina en la presidencia de Consecomercio, y lo tenemos hoy, y le agradecemos a Felipe Capozolo que nos esté acompañando. Le vamos a decir Felipe, porque es un muchacho, puede ser hijo mayor nuestro también, ¿no? De Aurelio puede ser nieto. Pero bueno, sabía que ibas a decir eso. Pero bueno, tenemos a Felipe Capozolo con nosotros, y con la intención justamente de entrar en el terreno de la participación privada, porque estamos convencidos que la empresa privada sí puede ser definitivamente un soporte transformador de la economía venezolana. Pero para eso, y nos hemos traído deliberadamente la Constitución, requerimos también una Constitución, y no porque hay que llegar a la número 28, porque este es un país que tiene 27, ha tenido 27 constituciones, y cada vez que llega un gobernante nuevo se empeña en que cambiar la Constitución, cuando lo que nos están demostrando quienes han pasado por la historia administrativa del Estado venezolano es que definitivamente el problema no es constitucional, sino institucional. Tiene que haber un Estado de Derecho, tiene que haber una valoración de este papel, tiene que haber una voluntad de cumplimiento, y sobre todo tiene que haber una voluntad de respeto al ciudadano. Nosotros hemos dicho en este programa que más que habitantes necesitamos ciudadanos, gente dispuesta a reclamarle a los que gobiernan, a los que administran, también a los que dirigen empresas privadas, a los dirigentes sindicales, a todo el que tiene la disposición de dirigir. Felipe, bienvenido a La Otra Vía. Esperemos que sean muchas las oportunidades que tengas de estar con nosotros, y sobre todo pues que le transmitas a nuestros oyentes cómo te planteas tú el Consecomercio del futuro, porque definitivamente tiene que haber un futuro para Venezuela. Lo hay, nos guste o no nos guste aceptar, nos guste oír lo que se dijo después de Noruega y etcétera, etcétera, y que hoy ocupa las primeras páginas de los medios. Entonces, bienvenido, y bueno, estás en tu casa. Bueno, no voy a cambiar los estatutos de Consecomercio, no te preocupes. Eso es importante, eso es importante. No, buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias a ustedes por esta invitación, de verdad significativo estar aquí con gente con la cual hago vida en los gremios, y definitivamente una ventana para dar un mensaje de esperanza a todos los que nos escuchan. Fíjate, lo primero a lo que quería hacer mención era a lo de la publicación de las cifras por parte del Banco Central. Pero quisiera abordarlo desde un punto de vista bien cualitativo, porque fíjate algo que yo siempre digo: después de que pasas de 2 dígitos en la velocidad de un carro, se baja el ángel de la guarda, ¿no?
Entonces, en materia de inflación ocurre siempre lo mismo. No hay quien pueda defendernos en materia de inflación cuando tú hablas de 260,000% o 1,000,000%. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. El hecho es que cuando una inflación pasa de 2 dígitos, ya se baja el ángel de la guarda económico también. Empezamos a padecer. Empezamos a perder nuestra economía, nuestra capacidad de compra. Empezamos de una u otra manera a perder nuestra libertad. Sí. Empezamos a dejar de ser ciudadanos de primera y vamos bajando peldaños hasta que llegamos a la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, yo celebro que se hayan publicado las cifras porque de una u otra manera establece el emprendimiento de un camino hacia tener documentos de referencia todos los meses para poder emitir análisis. Pero bueno, ya es hora de poner los patines, de avanzar hacia las soluciones para los problemas que están planteados en la sociedad venezolana en este momento. Otra de las cosas fundamentales, nosotros veníamos señalando desde agosto del año pasado, mes en que empezamos a recorrer el país, se hablaba de una afectación de un 40, un 50% en el comercio. Dicho sea de paso, estas cifras no contemplan el último trimestre del 2018. Y eso es importantísimo. El del PIB. Porque nosotros amanecimos el 2019 y eran comentarios que hacía inclusive la anterior presidente. Veníamos afectados, como te dije, 40, 50% de lo que es la actividad comercial, pero a eso habría que añadirle que nos amanecieron con el problema de la electricidad, que era un problema que ya venía ocurriendo en el interior del país, debo aclarar. Sí, nosotros en la región central y en la capital nos estamos estrenando con este problema, pero yo que tuve la oportunidad de palpar la realidad del país en el interior, en la provincia, eso era un problema que ya estaba establecido y que ya se venía padeciendo en otras regiones. Bueno, lo siguiente, por supuesto, al faltar la electricidad, entonces empiezas a tener problemas de agua, que es un servicio fundamental. Tenemos que sumarle a eso el tema del gas, sí. el tema eléctrico, como acabo de mencionar, y los lamentables hechos vandálicos que ocurrieron en el occidente del país, que tuvieron una particularidad digna de ser estudiada. Allí, bueno, aparte de la pérdida de producto terminado, hubo pérdida de bienes de capital. Entonces, eso pone a muchos comercios en una situación. Y digo a pesar de que, sobre todo en el Zulia, en Maracaibo, hubo mucha gente que inmediatamente implementó soluciones y inmediatamente se puso a emprender el camino de tratar de abrir sus negocios de nuevo. Sin embargo, muchos no lo lograron por la afectación que hay en bienes de capital. ¿Hay una cuantificación de eso, presidente? Sí, hubo un trabajo bien serio de parte de la Cámara de Comercio de Maracaibo. En ese momento se hablaba en primer parte de unas 300 empresas afectadas, luego en definitiva se cerró en más de 500 empresas afectadas, donde, como te digo, muchas de esas empresas sencillamente no pueden volver a abrir. Hubo empresas que se dedicaban, por ejemplo, frigoríficos, que dependían mucho de la cadena de frío y del equipamiento para cadena de frío, y sencillamente no vuelven a abrir porque se llevaron las neveras. Entonces, esas son cosas que debemos analizar. Son cosas que no pueden ocurrir. Bueno, entonces ahora en la región central estamos estrenándonos con el problema de la gasolina, y eso viene a constituir lo que es lo que hemos denominado en la última semana, desde que nos empoderaron en la asamblea hasta el día de hoy, la tormenta perfecta, porque tú pones todos esos ingredientes y definitivamente estás encontrándote con la inviabilidad del comercio real. O sea, la gente que produce en el interior es imposible que pueda movilizar carga, ni mucho que menos si no hay gasolina, ¿no? Fíjate, hay una cadena fundamental que es la de producción agrícola, agropecuaria, transporte, comercio. Ahí estás rompiendo la cadena por todas partes, porque le impides al primer actor producir. Bueno, el transporte se rinde inviable por la gasolina. Y algo muy importante del transporte, tú puedes plantearte, y te lo digo por experiencia, puedes plantearte moverte a lo largo de Venezuela analizando el problema de que no hay gasolina en algunos puntos, y ves cómo logras romper ese cerco y conseguir gasolina en algunos puntos que tú sabes que pueden tener gasolina. Pero cuando no hay gasolina y no hay electricidad, tú sacas del juego todas aquellas bombas que tienen planta eléctrica, que no tienen planta eléctrica. Entonces solamente quedan las que tienen planta y definitivamente se hace sumamente difícil. Nosotros a lo largo, los últimos recorridos que teníamos, menos mal eran estados que eran cercanos a Caracas, nos quedaba solamente Lara, Aragua y Carabobo,
pero ya en los últimos viajes ya había una incomodidad importante en el equipo porque realmente se hacía inviable desplazarse. Entonces, volviendo al tema de la ecuación, cuando rompes el transporte, definitivamente no hay producto en anaquel. Tenemos con nosotros el presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, y estamos dejándole que hable para que nos haga un balance exactamente de la situación sectorial a nivel nacional dentro de todo este conjunto de situaciones que imposibilitan a cualquiera mantener un negocio activo, ¿no? Vamos a hacer una pausa en este instante, pues nos corresponde hacerla, y cuando vengamos vamos a plantearnos el enfoque de otro lado. Hay una realidad, y es que hemos convivido con gobiernos que cada vez que fallan, cada vez que incumplen, cada vez que se ven imposibilitados de responder a la responsabilidad que les corresponde, que tiene que ser, busca un acusador o un acusado. Sí, siempre hay un responsable. ¿Cómo es que el comercio puede evitar no ser acusado de estar incidiendo precisamente en la posibilidad de que haya negocios que no funcionen, de que la carga no esté llegando a Caracas, de que haya negocios que te están diciendo, porque te lo dicen cuando uno también es consumidor y uno va a cualquier negocio y la respuesta que le dan dice, mira, esto está llegando en condiciones que para nosotros no es posible garantizarlo la próxima semana? Entonces, ¿a qué nos podemos estar enfrentando los próximos días sin que el comercio pueda verse de repente acusado e involucrado en lo que está sucediendo o va a suceder? A la pausa venimos ya con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Señora ama de casa, ya basta de comprar pan a precios exorbitantes. Ahora compra el mejor, el más sabroso, fresco y de mejor calidad. Pan El Cedro. Y el precio te sorprenderá. Pídelo en abastos, supermercados, tiendas de conveniencias y afines. Señor comerciante, haga su pedido en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, con nosotros en La Otra Vía está el presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, pero antes que Felipe nos dé alguna consideración con base en el planteamiento que le vamos a hacer, vamos a ver que se elija quien lea los mensajes que estamos recibiendo de parte de ustedes y a quienes le agradecemos infinitamente que estén incorporándose a esta conversación sobre temas económicos. Sí, aquí el señor Ángel Martínez desde Lima dice, Venezuela debe ir al dólar como moneda, estilo Ecuador, para evitar que llegue otro gobierno e intente lo mismo que estos dos últimos desgobiernos, dice el señor Martínez. La cuenta que se identifica como el Pilar Barinas dice, debatan sobre la derogación de la expoliadora ley de precio justo, verdadera plaga que también ha destruido la economía y el poder adquisitivo. Leonardo Torres dice, los descocados del gobierno rebotaron, no podrán obtener ni 10 centavos de dólar del Fondo Monetario Internacional por cleptómanos. Y Severín Costa dice, en Cuba el comercio desapareció ante la ausencia de los servicios públicos, luz, agua, gas y gasolina. O dolarizamos o en esta ruina continuaremos. Sí, bueno, yo creo que el gabinete de sombra está funcionando. Está funcionando, pero sobre la dolarización o no, eso es un debate más o menos esotérico, porque hay varias formas de mantener una moneda que preserve credibilidad. Una es dolarizar como hizo Ecuador.
Otra que se ha venido discutiendo como una alternativa es una caja de conversión o junta monetaria, que funcionó muy bien en los países del este de Europa y que se ha mantenido en algunos de ellos que todavía la mantienen. Y eso no es otra cosa que una moneda que está totalmente ligada, es una dolarización sin llamarlo dólar, sino llamándolo de otra forma, porque el Banco Central no puede emitir dinero y el efecto es el mismo. Entonces, que se haga una cosa o que se haga la otra no es tan importante. Yo creo que aquí lo importante va a ser un poco lo que decía el primer oyente, que en lo que se empieza a manipular la moneda, se haga cualquier mecanismo y se empieza a manipular, porque hasta la dolarización se puede manipular, como nos han enseñado los zimbabueses. Ellos dolarizaron y empezaron a manipular la dolarización. Pero lo que creo que la lección aprendida tiene que ser que en lo que se empiece a medio manipular, todos los mercados financieros van a decir, ya está. Ya están los venezolanos otra vez en lo mismo. En el mismo relajo. Y eso sería trágico para el país y para cualquier recuperación. De manera que creo que hay una conciencia, por lo menos en la Asamblea Nacional, de que manipular la moneda ya no es una opción para un gobierno venezolano, por lo menos en los próximos 10 o 15 años. Bueno, presidente, señor Felipe Capusolo, ¿qué opinión tiene usted con respecto a la participación de nuestra gente y que está haciendo planteamiento de fondo para ustedes? Sí, bueno. Porque eso de Cuba luce casi obvio, ¿no? No, opino que vamos a necesitar un programa de más tiempo o varios programas para analizar los temas. Fíjate, el primer planteamiento que tú hacías antes de ir al corte, el tema del enemigo, el enemigo externo, el enemigo interno o cualquiera en cualquier posición. El responsable. Sí, nosotros debemos como sociedad aprender de los hechos que vamos viviendo, ¿no? Hay un historiador muy importante, Arnold Toynbee, que él decía en su análisis que las sociedades que logran avanzar son aquellas que logran constituir aprendizaje constructivo de todas sus vivencias. Aquellas, en contraparte a muchas sociedades que tropiezan siempre con la misma piedra y no logran avanzar porque no logran documentar este aprendizaje e internalizar este aprendizaje constructivo. Entonces yo creo que después de tantos años en Venezuela, que han pasado tantas cosas en estos últimos 20 años, es la hora ya de documentar la historia y generar aprendizaje constructivo y luego dárselo a las generaciones venideras para que lo analicen y lo vean como un ejemplo. Nosotros debemos recordar que siempre hay que, como yo digo, siempre hay que hacer la tarea. Y a nosotros como venezolanos y como sociedad se nos ha olvidado hacer la tarea. Hace 20 años, cuando la opción de poder que está actualmente gobernando Venezuela llegó al poder, mucha gente lo vio como algo fortuito y no lo es. Allí había una mezcla, una amalgama donde muchos de ellos, sobre todo los sectores militares, tenían no menos de 20 años de preparación para poder llegar a ese punto. Y luego los sectores ideológicos, sobre todo ligados a la izquierda, tenían cuanto menos 40 años de preparación. Entonces ahí no ocurrió nada fortuito. Entonces allí había mucha preparación y verbo seductor. Lo único malo es que uno tiene la impresión de que había muy mala intención también. Bueno, entonces, volviendo al tema de que tenemos que hacer la tarea como sociedad, nosotros desde Consecomercio, uno de los primeros discursos que estamos impulsando, la narrativa que estamos impulsando, es la reconstrucción de los valores del comercio y el comerciante, que es al final el que paga los platos rotos, el que está señalado, pero eso no es así. La realidad es que nosotros pagamos impuestos y con nuestros impuestos se tapan los huecos de la calle. Y con nuestros impuestos se sostienen las alcaldías y somos los que pagamos por el servicio de aseo urbano en este país. Entonces, eso es importante. Lo importante es que Consecomercio va a hacer ahorita un esfuerzo fundamental por resaltar nuestros valores y nuestra cultura, nuestra filosofía. El intercambio entre personas, lo que hoy denominamos comercio, aparece prácticamente con la aparición de la historia de la humanidad. Las ideologías vinieron muchísimo después. Y el perfeccionamiento de verbo seductor vino también mucho tiempo después. Entonces nosotros tenemos que hacer honor a nuestra cultura y a nuestra filosofía y nosotros debemos empezar a rescatar nuestro ideario liberal, nuestras ideas libertarias y tenemos que trabajar en ello y formar cuadros y educar.
Nosotros somos capitalistas, pero nos fascina el comunismo también, ¿no? No, Eso es lo malo. O sea, tenemos una contradicción No, cultural. Nosotros, el capitalismo, define nosotros. El capitalismo coexiste perfectamente con la responsabilidad social, con la justicia social y con la sensibilidad social. Coexiste perfectamente y hay un país ahorita que está de moda que se llama Noruega. Bueno, espero que los negociadores que están allá no solamente les sirva para estar en un hotel negociando, si es que realmente lo están haciendo, que lleguen a algunos acuerdos es importante, pero asómense a la ventana y vean, que vean cuál es la sociedad que hay allá. Doble ejemplo, no solamente que hay mucha responsabilidad social, un esquema de responsabilidad social que llaman el socialismo moderno o nórdico, como lo quieran llamar, sino que Noruega te da un ejemplo fundamental de un país que era petrolero y dejó de serlo. Y esa es la visión que nosotros tenemos que insertar en Venezuela para el futuro. Dejar de ser un país petrolero para convertirnos en un país con petróleo, que es muy distinto. Y tenemos que utilizar el petróleo como palanca para nuestras cadenas de valor y llevar todas esas cadenas de valor hasta sus últimas consecuencias en términos de producto terminado. Abrirnos al mundo, tener una oferta exportable integral y abrirnos al mundo. Yo lo venía señalando esta semana. Abramos las puertas de Venezuela. Hay que abrir las puertas de Venezuela. Hay que tumbar esos muros invisibles que están en la frontera. Hay que abrir la puerta ya. Entonces, el señalamiento del amigo del Twitter, la ley de costo y precio justo, fue una de las primeras cosas que dije. Creo que la primera entrevista que me hicieron, esa mal llamada ley de costo y precio justo, hay que eliminarla, derogarla definitivamente, porque es un supresor de la iniciativa creadora del venezolano. El venezolano es creativo, es aspiracional, es trabajador y definitivamente esa ley elimina cualquier estímulo a la producción. La otra generación de Consecomercio quiere intervenir en este momento. El señor Aurelio Conches. Yo estaba oyendo a Felipe. Presidente. No, al contrario. Sí, yo oyendo hablar a Felipe, digo, qué gratificante oír claro, las ideas que uno ha venido durante pregonando décadas, sí, señor. arando en el mar, repetidas por alguien que hoy está en una posición de divulgarlas permanentemente y de hacer algo sobre el tema. Lo que me daba la segunda impresión personal, que no hemos arado en el mar, ni en Consecomercio, ni en el país, ni con las ideas liberales. Y que cuando empezábamos con esas ideas, o cuando mejor dicho, nuestros precursores empezaban con ellas en la Cámara de Comercio de Caracas, en la Fundación de Consecomercio, en la Fundación de Sedice, ninguna de las cuales en las cuales yo participé, por cierto, porque eran mucho más atrás, el mismo espíritu que acaba de expresar Felipe estaba presente, pero el ambiente era totalmente hostil. No olvidemos que en el año 70 y pico quemaron el libro del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel en la Universidad Central de Venezuela. Hoy en día, Felipe, yo percibo que el mensaje que tú estás dando retumba muchísimo más en todas las clases sociales venezolanas, porque cuando uno habla con gente del sector laboral, cuando uno habla con gente humilde, estas ideas las entienden perfectamente. Y ese canto de sirena que tanto daño le hizo al país durante tantas décadas, hoy en día está bastante desgastado y creo, como acabas de expresar tú, coincido contigo plenamente, que es el momento de que estos mensajes de verdad puedan conducirnos a una Venezuela distinta, porque percibo que por todo lo que ha pasado, el venezolano como tal ha cambiado. Tal vez no sus líderes políticos, definitivamente no quienes se aferran al poder empeñados en destruir el país, pero sí en la población, y creo que es una de las fortalezas que tenemos. Ligia. Sí, Manuel Soutelo, a través de la cuenta de YouTube del canal RCR750, dice: los niveles de ingreso de los venezolanos están a niveles de los países africanos subsaharianos. Y luego comenta: un cestatique, o el valor del cestatique, que son 25.000 bolívares, solo alcanzan para 1 kilo de queso. Sí. Bueno, depende del queso. Eso sí, pues hay algunos quesos, sino que lo diga Eduardo Llanes, que también compra, que sabe cómo es la cosa. Pero hay una cuestión, y hay un planteamiento para las dos generaciones, pero como quiera que tenemos un invitado, que es Felipe Capozolo, el presidente de Consecomercio, es cómo hacer posible que el pensamiento y sentimiento con el que se manifiesta y actúa un comerciante en Venezuela lo puedan hacer los demás sectores de la economía. Porque esa es la otra parte, ¿no? Es decir, algunos prefieren meterse en las sombras del Estado
ayudar al Estado, para beneficiarse al Estado, antes que justamente hacerle ese gran favor a la economía venezolana, como es justamente ponerla al servicio de toda la sociedad, ¿no? Es un trabajo que no te corresponde solamente a ti, le corresponde a Concecomercio como institución. Sí, fíjate, la historia nos acaba de poner en este momento en un punto estelar. Nosotros tenemos la oportunidad en este momento de país de intervenir el cuerpo de valores y creencias de la población en general, ya no solamente del comercio. Y es el momento de resaltar nuestra cultura y resaltar valores, definitivamente. Es el momento de cambiar el curso del ideario cultural de nuestro país, mostrando que hay otras vías, mostrando que hay otras posibilidades, mostrando que hay otras posibilidades de desarrollo y modelos económicos, modelos culturales. Entonces, eso es fundamental. Resaltar los valores del comercio es súper necesario, porque en el futuro inmediato de Venezuela, se necesita de la libre iniciativa privada para poder llevar adelante el país. Nosotros estamos planteando que el rol del Estado, del gobierno de turno en el futuro, sea perfeccionar su arte como árbitro. El gobierno debe volcarse a ser un gran árbitro de la sociedad, un gran árbitro del comercio. Pero dentro de la cancha debe haber libertad, debe haber libertad, porque si no vamos a poder avanzar. Entonces, nosotros necesitamos romper camisas de fuerza, nosotros necesitamos un comercio libre que permita que también la industria se desarrolle. Nosotros, por supuesto, creemos en que la apertura debe venir acompañada de unas garantías mínimas de operación temporal para las que denominamos en este momento ya empresas sobrevivientes. Porque ya tenemos que empezar a hacer un censo de empresas sobrevivientes que necesitan unas condiciones temporales para adaptarse, para buscar vías de financiamiento que le permitan competir. Pero el futuro está hecho de competencia, los mercados internacionales están hechos de competencia y los demás países no están esperando por nosotros. Es cierto que tenemos recursos naturales importantes, pero eso es solamente una parte de la ecuación. Tenemos con nosotros en la otra vía Felipe Capozolo, presidente de Concecomercio, con quien tenemos una conversación que tenemos que llevarla más adelante en otros espacios de este programa. Pero bueno, por lo pronto vamos a hacer la pausa y cuando vengamos continuaremos en esta conversación y desde luego dándole participación a ustedes, amigos Radio Escucha, que nos están escribiendo en este instante. Hay una ruta muy complicada para enfrentar la economía. Nosotros preferimos mostrarle la otra vía. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, y nosotros nos vamos a los minutos finales de nuestro programa de esta mañana, pero bueno, nos quedan unos 8 minutos. Al señor Concheso quiere intervenir en este instante, sí, recordando que tenemos con nosotros al presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo, por primera vez en este programa, porque vamos a hacer otras conversaciones más adelante. No, una reflexión sobre algo que estábamos conversando en el corte, inclusive, sobre financiamiento, de dónde viene el financiamiento, sí, cómo se puede abrir las condiciones especiales de que habló Felipe. No nos llamamos engaño. Él estaba hablando de condiciones especiales y yo estoy de acuerdo, deben ser especiales, pero la especialidad no tiene que ver, o la especificidad de esa especial no tiene que ver con qué plata me va a prestar el gobierno para que yo pueda hacer cosas. Claro. Eso no funciona así, no va a funcionar así.
El gobierno venezolano está contra la pared y el gobierno de transición también lo estará. Se acabó aquello del gobierno dispendioso que puede estar siendo el perdonavidas, que tú vives y tú no. Eso no va a funcionar. De broma va a poder ser el árbitro en la cancha que dice Felipe. La apertura de los financiamientos va a tener que ver con que de verdad crean en Venezuela y va a ser en lo micro. Cada comerciante, cada industrial, cada constructor tendrá que buscar sus vías para tener inversionistas que inviertan con él, tener quienes lo financien, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener que ser un país de economía de mercado, donde los gobiernos arbitran y gastan los impuestos que cobran. Al principio este gobierno no va a tener ni impuestos que cobrar porque la economía está tan golpeada que no va a poder. Pero el gobierno tiene que surtirse de los impuestos. Y los impuestos se sacan del bolsillo de todos los ciudadanos primero. Por eso es que en las democracias los ciudadanos exigen representatividad para ver cómo se gastan sus reales. Porque los reales que tienen los gobiernos son de ellos, no los que tiene el gobierno son para repartirlos como un perdonavidas. Es el gran cambio cultural. Sí, Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. ¿Cómo te planteas tú a futuro inmediato la ciudadanía ante el comercio? Por lo que ustedes están exponiendo, una visión pues bastante interesante, profunda, pero idealista, ¿no? Idealista porque nosotros históricamente hemos dependido de lo que es justamente la acción del Estado. Un Estado que se ha sentido ultrapoderoso y que cuando uno lo trata de identificar en el contenido de una constitución, el ciudadano tendrá derecho, y por supuesto esto es una trampa de largo alcance, porque el Estado cuando dice, como yo tengo la responsabilidad de que el ciudadano haga posible ese derecho, el ejercicio de ese derecho, es cuando comienza justamente a actuar como lo está exponiendo Aurelio en este momento. Aquí no hay dirigente, y esto nos lo han criticado terriblemente en diferentes ocasiones, no hay dirigente que haga política que no se sienta que al llegar a un cargo se ha puesto en donde le corresponde actuar en favor de su gestión de dador, de entregador, de regalador, sin que eso sea suyo, que es lo peor. Sí, fíjate, ya como reflexión final, yo lo que quisiera dejarles es que hay que insertar una nueva filosofía colectiva en Venezuela. Lo primero es la ley de la libre economía de mercado, ley de oferta y demanda. El precio no lo dictamina una ley o una sumatoria de costos, el precio lo dictamina la demanda. La demanda es la que fija el precio. Y la demanda que materializada en el consumidor tiene realmente poder cuando tiene de dónde elegir. No se le puede cercenar el derecho al ciudadano común de elegir. Por eso es que necesitamos mayor oferta, necesitamos mayor iniciativa privada para que el consumidor tenga de dónde elegir. Ese es el verdadero poder ciudadano que se ejerce día a día cuando vas a comprar algo, cuando vas a un comercio y no te gusta algo, no te gusta el precio, te das la vuelta y te vas al de al lado, te vas a otro. Entonces necesitamos mucha oferta, que es crecimiento estable sin inflación. Cualquier otra medida de potenciar demanda sencillamente nos va a volver a llevar al campo de la inflación, y hay que señalar categóricamente, sobre todo por el punto donde estamos políticamente en este momento, que no se puede distribuir equitativamente ninguna riqueza que previamente no se haya producido. Claro, hay que producir, y luego entonces buscaremos los mecanismos de responsabilidad social, solidaridad y justicia social que permitan equilibrar nuestra sociedad cada día más. Pero no se puede repartir lo que primero no se ha producido. Sí, señor. Ligia. Javier Carpio nos hace un comentario a través del canal de YouTube y dice: el Banco Central de Venezuela inventa o crea empresas de maletín para hacer creer que en sus arcas hay mucho efectivo depositado por esas empresas. Y esos son los números que ellos están mostrando al Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes creen eso? Es decir, porque aquí las disposiciones generadoras de nuevos puestos y de nuevas empresas están en manos del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Bueno, en empleo pueden manipular las cifras porque todo, como eso son encuestas, entonces las encuestas pueden decir cualquier cosa, inclusive las encuestas políticas, normalmente dicen cualquier cosa y normalmente lo que dicen tiene que ver con quien está encuestando y la opinión que él tiene, porque tú manipulas, son porcentajes de cosas, entonces puedes manipular, como puedes manipular también la data para el IPC, el índice de precio del consumidor. Pero
en números globales y macro es muy difícil esconder, porque existen las fuentes secundarias. Hoy en día hay un acceso a una serie de datos, hay una serie de gente que está monitoreando todo esto en el mundo, y hasta Corea del Norte, que es uno de los países que más secreto tienen son sus cifras, más cerrado, se sabe lo que está pasando. Hasta en Cuba, en el fondo, se sabe lo que está pasando, por qué se importa, qué no se importa. Los barcos tienen GPS, el tonelaje se sabe. O sea que hay muchas fuentes secundarias de las cuales cruzar información, y es muy difícil desviarse mucho. Por eso es que está bien que publiquen las cifras, porque podrán mentir, pero no podrán mentir mucho, ¿no? Sí, bueno, porque eso sucede es por lo que sabemos cuánto petróleo produce Venezuela y cuánto está dejando de producir, ¿no? Claro, por la fuente secundaria. Exactamente, ¿no? Futuro presidente, dentro de 30 días lo queremos acá, otra vez. Lo comprometemos para que justamente podamos hacer, no un balance de 30 días, sino cómo estamos cerrando el primer semestre del año 2019. Pero cuando tú hacías referencia a lo que estaba pasando en el año 2018, lo que ha significado definitivamente la destrucción de no sé qué porcentaje del sector terciario, uno dice, ¿cómo nos vamos a enfrentar a los próximos 6 meses cuando históricamente en Venezuela hay un desplazamiento de la oferta hacia el consumo, ¿no? Bueno, por lo menos así eran las cosas anteriormente, ¿no? Bueno, Futuro, somos la voz del comercio, vamos a estar de la mano y muy de cerca con los comerciantes venezolanos, con todos aquellos que con los que están y no afiliados a Consecomercio, con todos. Todo el comercio, con toda la libre iniciativa creadora del venezolano. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible por posicionar a Consecomercio como un actor válido, calificado frente a los actores políticos, económicos, pero en este momento en particular, sobre todo los sociales de este país. Este país se está esperando de los comerciantes ser algo más que administradores. Se está esperando que seamos luz al final del túnel, que las instituciones gremiales seamos luz al final del túnel y de una u otra manera demos el ejemplo. De manera tal que vamos a estar trabajando mucho, más que por el gremio, por el país en general. Sí, bueno, infinitamente agradecido, Felipe, y te hemos comprometido así a la venezolana, ¿no? Autocráticamente, entonces te esperamos dentro de 30 días o 35 días, no sé qué día fecha corresponde, pero para que hagamos justamente un balance y profundicemos en este tema. Nosotros nos vamos y por supuesto nos vamos dejando ante todos ustedes, amigos Radio Escucha, un sentimiento de dolor porque esta semana ha fallecido un expresidente de Consecomercio como Eliseo Sarmiento, con quien tuvimos la posibilidad de compartir responsabilidades profesionales en un momento determinado de la gestión institucional y a quien por supuesto extrañábamos también, lo hemos extrañado acá en Venezuela. Así que nos vamos hasta la próxima semana y sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.